cosas que flipéis. Fíjate si mis objetivos son ambiciosos. Y quiero que flipéis porque cuando yo las aprendí, flipé. En Thinking hablamos de la relación con la comida. Y hoy os quiero hablar de nuestra relación con nuestros pensamientos. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Si la relación con la comida la podemos cambiar para conseguir un objetivo, que es estar en el estado físico que deseamos, la relación con los pensamientos nos tiene que permitir estar en un estado emocional que es el que deseamos. ¿Sí? Pues a ver cómo hacemos esto. Yo solo lo que voy a explicar hoy es desde la perspectiva del coaching, una cosa que se llama la terapia de aceptación y compromiso, que es un modelo psicológico muy contrastado, muy desarrollado, que parte de la teoría de los marcos relacionales y que se le considera la tercera generación de la teoría cognitivo-conductual y estas cosas. Es decir, que no me lo he inventado yo, porque algunos diréis, esto que me dices no es posible. Y pretendo convenceros de que sí es posible. ¿Estáis listos? ¿Empezamos? Vamos. En la vida estamos constantemente haciendo cosas. Hasta cuando dormimos hacemos cosas. ¿No? Y cada vez que hacemos cosas, tomamos uno de estos dos caminos. O nos dirigen hacia la persona que queremos ser, la vida que queremos vivir, o nos alejan de lo que queremos ser y cómo queremos vivir. ¿Y de qué depende que no? Esto es fácil, ¿no? Hay que coger este siempre, ¿no? Y sin embargo no siempre lo tomamos. Aquí hay interrogante. Aquí pasa algo que a veces nos lleva a coger otro camino. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué pasa por aquí? ¿Qué marca la diferencia? Hola, adelante. ¿Qué marca la diferencia entre coger un camino u otro? Entonces esto es de lo que tenemos que plantearnos hoy. Y lo que ocurre entre un camino u otro tiene que ver con lo que pensamos. Poner en cuestión, en revisión, algunas cosas que parece que todo el mundo da por sentado. La primera es que la felicidad es el estado natural del ser humano. Que sí, ¿no? Estamos destinados a ser felices y la segunda es que si no lo soy, me pasa algo. Y si no soy feliz, no me pasa nada. La vida tiene felicidad, tiene sufrimiento, tiene... Porque la vida no es fácil. O piensa alguien que la vida debería ser un poco más difícil. ¿No? Nadie piensa eso, ¿verdad? Está bien como está, ¿no? No pedimos. Bien. Vamos a ver, la felicidad es diferente al placer. Esto se ve claro, ¿verdad? Igual que el dolor es diferente al sufrimiento. Y es, pues, parecido. Sin embargo, el dolor lo tenemos de forma constante en nuestra vida. Incluso si tomamos las opciones que nos hacen felices. Bueno, aquí hay una buenísima, que es que para construir una vida mejor tenemos que deshacernos de los pensamientos negativos. ¿Estáis de acuerdo también? Sí. Totalmente. Bueno, pues otra cosa que quiero poner en revisión esta tarde. Deberías ser capaz de controlar lo que piensas y lo que sientes. ¿Deberías ser capaz o no? No lo sé. No. ¿Deberías dejarlo? No. Sí, controlar cómo, o sea, actuar, o sea, sí, controlar el actuar, pero no lo que piensas. Al final pensar muchas veces no. Aunque lo que pienses te haga daño. Sí. Sí. O sea, eso, sí, eso es que siento algo, no puedes controlarlo. Sí. Eso no hay que controlarlo. Sí. Hay que controlarlo. Ojalá pudiéramos. Bueno, ¿veis cómo...? ¿Cómo nos afectan? ¿No? ¿Qué pensamos? O sea, actuar después del pensamiento. ¿Veis que hay controversia, verdad? No está tan claro. Bueno, pues de todo esto os quiero hablar. Desde pequeños nos dicen que los hombres no lloran, que los hombres o sea, nos piden que controlemos nuestros sentimientos, que no nuestros... No tienes que identificarte con tu sufrimiento, tú no eres tu sufrimiento.
Aceptar el dolor es el primer paso para librarte del sufrimiento. Aquí ya se me empieza a ver la patita, de lo que quiero hablar con vosotros esta tarde. Pero lo que decías tú, ¿verdad? Aceptar. Y a pesar del dolor, tu vida puede ser muy valiosa, rica, plena y llena de sentido. Ahora, si vamos a hablar del sufrimiento, igual que de la felicidad y tal, solo remarcaros que el budismo se basa en 4 verdades. La primera de ellas es que la vida está llena de sufrimiento. Aquí hay una frase de Buda que dice: el mundo está lleno de sufrimiento, la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas, la felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Hablando de dolor y sufrimiento, nuestra experiencia será de dolor o sufrimiento basado en 2 cosas: el hecho y la respuesta. El hecho es el hecho objetivo, palpable, la realidad, medible, ¿vale? Y la respuesta es la interpretación que nosotros queremos dar a ese hecho. Y eso va a estar esencialmente en la cabeza. Esto está en el ámbito mental y esto está en el ámbito de la realidad. Y el resultado de la experiencia va a ser la suma de las dos. ¿Estáis de acuerdo? El mismo hecho, de hecho, puede ser interpretado de distinta manera, para que la experiencia sea diferente. Aquí se suele decir que el agua hierve, y hierve igual para todos, pero al huevo duro lo pone duro y a la patata lo pone blanda. Y es el mismo agua y crecer. Entonces, trabajar sobre la respuesta interior que nosotros le damos a esto es importante. Decía Viktor Frankl, que era un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración y es el fundador de una corriente que se llama la logoterapia, logoterapia en el sentido de dar sentido a la vida. Piensa que tiene la gente que resolver sus problemas a través de esta respuesta. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Se suele decir que si os pido que no penséis, por favor no penséis en un elefante rosa, ¿en qué habéis pensado todos? Yo puedo predecir lo que vais a pensar todos sin decirlo. Lo vais a ver. Hay que volver a casa por... Navidad. Que no penséis en Navidad. A ver, vamos a volver otra vez. Hay que volver a casa por... No penséis en Navidad. ¿Quién no ha pensado en Navidad? ¿Todos habéis pensado en Navidad? Pero bueno, yo ahora he pensado en verano. ¿Habías pensado en verano? Bueno, pues a ti no te he controlado. La prueba de esto, en estas presentaciones, cuando alguien dice: no, yo no he pensado en Navidad. Y dices: a la primera es posible que no hayas pensado en Navidad, pero cuando te he preguntado si habías pensado en Navidad y me has dicho que no, has pensado en Navidad para decirme que no, porque si no, no podrías decirme que no. Con lo cual, no está en nuestras manos pensar lo que queremos pensar. Entonces cuando dicen: hay que cambiar los pensamientos negativos. Puedo, ¿no? Los pensamientos son, adelante, son como palomitas. Pin, 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 pin. La gente muy creativa lo sabe mejor que nadie. ¿Verdad, Robert? Y tú no puedes controlarlo. ¿O sí? Entonces, esa realidad de que hay que controlar el control mental y hay que controlar los pensamientos y las emociones y tal, está muy bien. Pero a veces, muchas no se pueden. Y no se aprende. ¿Qué podemos hacer para tener control mental? Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Quién se le ocurre? ¿Quién me puede decir qué hace para evitar los pensamientos negativos? Respirar. Respirar. Venga. Pensar en algo positivo. Pensar en algo positivo.
Distraerme. Distraerme. Comer. Bueno, al final es Ahora entiendo por qué estás en Tiki. Claro. Bueno, es que es una forma de distraerte, ¿no? Sí. Desmontar el pensamiento. Desmontar el pensamiento. ¿Y qué es eso? Porque estoy pensando esto, donde... Pues que entonces ya lo estás Le estás pensando. dando más vueltas. Claro, ya no. Pero lo que queremos es evitar. ¿Tú quieres dejar de pensar? Y empiezas a darle Sí, caña. no, para quitarlo. Y tú dándole caña y lo quitas. Así me va. ¿Qué quieres que te diga? ¿Veis a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que nos han dicho toda la vida que hay que hacer? Pues dos estrategias funcionales, lo que es el flight or fly, o estrategias de huida o estrategias de lucha. El que desmonta lucha, hacerse cargo, desconectar, distraerse, escaparse. Pero veis que esto es lo que nos han enseñado de pequeños, no pienses en eso, cuenta hasta 10. Y yo os pregunto, ¿funciona? Según el tipo de A veces pensamiento. sí. A veces sí, según el tipo de pensamiento. Por aquí dicen, a mí no me funciona. No parece. Pues según la distracción. Bueno, ahí estás. Lo que sea. No parece. Vale, pues si no funciona o solo funciona a veces, ¿podemos hacer algo para que funcione un poco más? Vamos a ver qué son los pensamientos. Son nada. Son cosas que yo tengo en mi cabeza. Son sucesiones de palabras. Son cosas que surgen en la cabeza como... Porque el cerebro es un órgano que tiene que dar respuesta al entorno cuando está en la selva, cuando tiene que responder al tigre que le ataca, cuando no sé qué. Está todo en nuestra cabeza. No son nada. El problema es que nos creemos que nosotros somos lo que pensamos. Y los pensamientos son cosas que produce la cabeza que nos pueden llevar al hacia o alejarnos. Y encima no se dejan controlar. ¿Cuántas veces esos pensamientos, verdad, anticipatorios? De, me va a pasar no sé qué, o el easy, o el no puedo, o el estrés, o el tal, son fruto de nuestra cabeza. Nada más. ¿Estáis de acuerdo? El problema, o sea, son sonidos, son palabras, son historias, son pedazos de lenguaje, son sensaciones, son sentimientos, son emociones, pero no son realidad. En el do, el experiencia igual a hecho más interpretación, está en el lado de la interpretación de lo que está en la cabeza, en la mente. Pero nadie le mata un pensamiento, ¿eh? Los pensamientos no son también en base a lo que vive uno, la vida, ¿no? Son en base a lo que Sí. uno, son en base a, lo Las que, experiencias. a las experiencias, a lo que le han educado, Eso es real. a lo que... No, es Y a tu lo que interpretación de cómo ha A sido lo que eso. vive y a lo que no vive uno. El cerebro tiene como misión supervivir, intentar adaptarnos al entorno con objetos de sobrevivir. Y en la sociedad en la que vivimos, pues el riesgo inminente no lo tenemos. Sin embargo, el cerebro sigue... ¿Nos gustan las palomitas? Es como... Tú no puedes nunca saber cuál va a ser la que va a saltar. Y de repente te salta. Y saltan algunos que hacen mucho daño. ¿Sí? ¿Los pensamientos son verdad o no? El problema es que los convertimos en verdades y actuamos conforme a esas verdades, a esas supuestas verdades. Pueden ser automáticos o no. Muchas veces son automáticos, trabajan, como hemos dicho, sin control. Pueden ser en formas de órdenes, muy habitualmente, o no. Pueden ser sabios o no, lo que nunca son una amenaza real, a no ser que las convirtamos nosotros en amenaza.
Los pensamientos no son ni falsos, ni verdaderos, ni buenos, ni malos. Hay que hablar en términos de útiles o no útiles. Y los no útiles son los que nos alejan y los que nos hacen daño. Y los útiles son los guays. Los que nos llevan a donde queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar los útiles. Cómenos las palomitas. ¿Cómo lo veis? Es un descubrimiento para vosotros que los pensamientos no sois vosotros. Para mí fue un descubrimiento. Yo creí que si no soy mis pensamientos, ¿qué soy, no? Somos nuestros actos, al final. Bien. Y muchas veces los actos son consecuencia de los pensamientos. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Estamos desmontando. ¿Cuáles son los pensamientos? Vosotros sabéis, cuando tenéis un grano, que empezáis a rascar, y cuanto más rascáis, más os pica, cuanto más os pica, más rascáis, y cuanto más rascáis, más daños hacéis. ¿Estáis de acuerdo un poco con los pensamientos? ¿Nos pasa un poco eso? Cuanto más rascamos, a ti que te gusta desmontar, y cuanto más desmonto, más acabo montando, y más acabo armando, y más... ¿Sí? ¿Tenéis la sensación? La metáfora del grano y estos... Rascar, y cuanto más rascas, más te pica, y cuanto más te pica, más te rascas, ¿te hace sangre? Luchar contra ciertos pensamientos. La lucha que hemos visto, el distraerse, el desmontar, el pensar, el tal, es agotador. Y nos hace perder calidad de vida. Pues eso de la huida y de la lucha es la mejor solución para gestionar nuestra vida. Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y pensáis que lo voy a decir yo? Sí. Estamos Si nos esperando. quitan las dos cosas que tenemos. Pensamientos que son como un grano se cronifican y se hacen más grandes si no hago algo con ellos útiles para mí. Útiles. Pues ya hemos puesto el todo en suerte. Todos estamos de acuerdo que los determinados pensamientos nos hacen sufrir, que el sufrimiento no es bueno y que hay que hacer algo. Bueno. Y que lo que nos han dicho desde pequeños que hay que hacer no acaba de convencernos del todo. Pero las grandes soluciones van a poner el sentido común. El cerebro es un cuentacuentos. Lo hemos visto, por eso hace los pensamientos negativos. Lo que pretende es que tú sobrevivas. Y al cerebro no le interesa la verdad. Esto que nos explican los griegos de la búsqueda de la verdad a través de la razón, pamplinas, no le interesa la verdad. Le interesa una historia coherente. Nada más. Que tenga sentido. Vale, esto sí, porque esto me lo creo y con esto tiro. Además, y esto está comprobado por la neurociencia, el cerebro vive la realidad igual que cuando la reconstruye mentalmente. En los TACs y en neuroimágenes y tal, se ve como la actividad del cerebro es similar, tanto recordando una cosa como viviéndola. Igual que los periódicos nos cuentan historias que a veces son sesgadas y no las creemos, pues nuestro cerebro nos cuenta cosas sesgadas y no las creemos. ¿Y sesgadas de qué? Pues por nuestra experiencia, por lo que nos han dicho nuestros padres, por lo que... etcétera. ¿Vale? El 80% de los cuentos que nos cuentan son negativos. Pero está bien eso, porque si nuestro objetivo es sobrevivir, o el de la mente es sobrevivir, nos tiene que avisar de las amenazas. Porque de las cosas buenas, eso no es un problema. Ahora, en la sociedad en la que vivimos nosotros, eso nos hace polvo.
Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un cerebro que nos cuenta historias, no podemos encima callarle, no podemos controlar lo que nos cuenta. De eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de conseguir una cosa que es flexibilidad psicológica. Y vamos a hablar de 6 conceptos. Uno es la aceptación, el contacto con el presente, el aquí y ahora, acciones guiadas por valores, acción comprometida, el yo y la difusión cognitiva. Si nosotros somos capaces de manejar estos conceptos, nos llevarán a la flexibilidad psicológica. La flexibilidad es, yo me puedo tumbar, pero el bambú, ¿verdad? Que se coma, pero no se tuerce, ni se rompe, ni se cae. Y esto es un poco lo que tenemos que... Pero os he puesto un poco el panorama para que veáis dónde vamos, ¿vale? Vamos a empezar por la difusión cognitiva. ¿Qué es eso de la difusión cognitiva? Yo creo que no existe... Sí. Os voy a explicar lo que es la fusión, pero lo que hay que hacer es la difusión. La difusión yo creo que no existe en castellano, pero No lo había oído nunca. probablemente no exista, ¿eh? Pero a mí me sirve. Y como hemos dicho, como quedamos por lo útil, pues vamos a hacer eso. Vale. Vamos a ver. ¿Cuándo hay fusión cognitiva? Cuando los hechos y los cuentos que nos cobra el cerebro se mezclan. Y te identificas completamente con tus pensamientos. ¿Vale? Cuando todo lo que yo pienso que es verdad y que así funciona el mundo. Ahí me estoy fusionando la realidad con lo que pienso. Los pensamientos en fusión cognitiva, pues eso, aparecen como verdad, como órdenes, como sabios, como amenazas. ¿Vale? El objetivo de defusionarlos no es eliminarlos, no cambiarlos, sino dejarlos estar y contemplarlos como lo que son, hileras de palabras, sin luchar contra ellos. La idea, y ahora os voy a poner un vídeo para que lo hagáis, es, si hablamos, por ejemplo, del mundo de la meteorología, nosotros deberíamos ser el cielo. Y los pensamientos es la meteorología. La tormenta, el sol, la lluvia, la niebla, y nosotros somos el cielo. Todo eso se produce en el cielo. Pero no es el mundo. ¿Veis un poco por dónde quiero ir? Lo que le pasó al Quijote es que la historia que le contó su cuento, su cabeza, el cuento que le contó su cabeza, se lo creyó a pies juntillas y vivió conforme a él. Imagine, one day, you decide to throw a party for all your friends. You get out your phone and you start inviting people. You want a really big party, so you say, anyone can come. And on the big day, you get your place ready for the party. And you're really excited to see everyone. And pretty soon, the guests all start arriving. After a while, everyone you're expecting has arrived and you're having a really good time. But then the doorbell goes, and you think, I wonder who that is. Must be someone I've forgotten about. And it is. Someone who you definitely did not want at the party. It's your neighbour Brian. Brian has to be one of the most annoying people you know. He's rude, grumpy, he moans a lot, and he's not so flash on personal hygiene. He's the last person you want at your party. But before you know it, he goes straight inside without even saying hello. And he goes up to your guests and he's rude. He helps himself to drinks and food.
and he generally acts a little weird towards your friends. And understandably, you feel pretty upset, embarrassed and angry. And before long, you go over to Brian and tell him, that's it, it's time for you to go. And you throw him out of your party. Once he's gone, you feel relieved. You go back to the party and start to enjoy yourself. But after a while, you hear the doorbell again. And when you go to check who it is, you realize Brian has come back. And before you can stop him, he opens the door and races back into the party. So you go out and get him and throw him out again. This time though, you decide you're going to make sure he doesn't come back. So you decide to stand by the door and make sure he can't get back in. And this works fine. Brian can't get back in and you feel good about this. Trouble is, you realize that all the while you're missing out on the party. You can hear everyone else outside having a good time. You want to be out at the party too. But because you can't stand Brian, you can't risk him coming back in again. And you don't know what to do. You really want to enjoy the party, but the thought of Brian being there really gets to you. After a while, you realize that, actually, this party is pretty important to you, and you want to be with your friends, and the very least just to make sure they're okay. So you decide to go back out, and you say to yourself, if Brian comes out, that's how it goes. And sure enough, after a couple of minutes, Brian comes back in and starts being annoying again. But this time something's different. You don't ignore him, because he's pretty hard to ignore, but you decide just to get on with the party and talk with your friends, and you start to notice some interesting things. First, you find that even though Brian is still there, you're actually having an okay time. Sure, it'd be better if he went home, but at least you're not stuck at the door, missing out on the party. Second, you notice that when you're not trying to get rid of him all the time, he calms down a little bit. He's still a pain and still smells, but he's not so rowdy. And then after that, you start to notice some other things about Brian you hadn't actually seen before. Like that he has a quirky sense of humour, even though it's buried pretty deep. And he even makes a couple of friends of yours laugh. And you wonder to yourself, what will you do next time you have a party? Las historias del cuentacuentos no son un problema en sí mismo. Es la interpretación que nosotros hacemos de esas historias la que se convierte en un problema. Es decir, el problema no es el Brian, ¿no? Que viene a la fiesta, ¿qué tal es? ¿Qué es que me pone frenético que esté? Pues a lo mejor hay que dejarle estar. ¿Y qué podemos hacer dejándole estar? Y son un problema cuando nos fusionamos con ellos. Cuando me lo creo tan a pies juntillas que lo tengo que llevar a la realidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es: no te aferres a ningún pensamiento con demasiada fuerza. Y si os fijáis, esto es la esencia y la base de la tolerancia. Yo una vez conté cómo tú puedes estar muy apegado a tus pensamientos o muy poco apegado a tus pensamientos. Y entonces una persona me dijo, yo soy la persona, yo estoy convencido de la tolerancia de cada persona, es un mundo, y yo soy una persona con mente abierta, y no sé qué. No se estaba dando cuenta que estaba completamente fusionado. Cuando tengo una ansiedad, cuando tengo una percepción sobre alguien negativa, cuando es que mi madre es una pesada, es no sé qué, tal, bueno, a mí me ayuda ese pensamiento, ya he venido aquí y dice que me ganas una pesada, puede ser que sí, puede ser que no. Ojo esto. Si da igual, si no tengo que tomar ninguna decisión con eso. O como digo, como es una pesada, me paso el día discutiendo con ella, y le digo la contraria, y no sé qué, y yo lo digo hasta el final. ¿Y a dónde nos ha llevado eso?
¿Veis por dónde voy? Que no nos tomemos ningún pensamiento nuestro en serio, demasiado en serio. Y además, tenemos que saber reírnos un poco de nosotros mismos. Aquí os he puesto el chiste este, es buenísimo, no se ve bien, pero pone escrito con letras un dragón y signos japoneses. ¿Un dragón? Y signos japoneses. O sea, el tío le pide al tatuador que le ponga un dragón y signos japoneses y le escribe con letras un dragón y signos japoneses. Pues este más le vale que se lo tome con sentido del humor, ¿no? Bueno. Relacionarte con tus pensamientos de forma que no los percibas como dolorosos, que los dejes estar, que cuando vengan a venir los saludes, los etiquetes. Y hay técnicas más sofisticadas de incluso jugar con ellos, hacer imágenes con ellas, convertirlas en una pelota de ping-pong y empezar a... Pero eso ya son cosas más que no vamos a entrar aquí. Pero la difusión, la de alejarte de tus pensamientos, es aceptar tus pensamientos sin más. ¿Qué significa aceptar? Significa abrirte totalmente a tu realidad. ¿Cuánta energía gastamos en rebelarnos contra la vida porque no es como queremos, porque nuestro hijo no es como queremos, porque nuestro trabajo no es como queremos, porque nuestro... qué sé yo? Y como no es como queremos nuestro hijo, claro, porque es un maleducado, porque es no sé cuántos, porque pues no va a llegar a nada en la vida, porque va a ser un desastre, verá cuando se case nos lo devuelven, entonces... Es abrazar la vida tal como es, sin tolerarla ni resignarte. ¿Veis que aquí no hay resignación, no? De momento. Bueno, a lo mejor de momento sí, pero vamos a hablar luego de cosas para que no haya resignación. El Dalai Lama dice, aceptar no es resignación. Pero nada te hace perder más energías que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. La energía utilizada en cambiar las cosas para que sean como tú quieres que sean. Y no utilizarla en resistirte a cambiar lo que no puedes cambiar. O a no aceptar la realidad tal como es. La difusión no sirve para deshacerte de tus pensamientos, solo para que los contemples como una realidad. Bueno, yo creo que esto que te permita centrarte en las actividades que son las que te interesan. La palabra angustia, en inglés anger, angosto, angostura, viene de estrecho, ¿no? Entonces, una de las cosas para aceptar una cosa que nos hace daño es hacerle sitio, expansionarse. La respiración ayuda a eso. Cuando algo te agobia y lo estás aceptando, hazle sitio, que se mueva por tus entrañas. Respira, este es el pez globo, que se hace grande. Quítale la estrechez, déjale moverse. ¿Sí? ¿Veis cómo con la respiración... La respiración es la mejor manera que tenemos de hablar con nuestro inconsciente. Somos dos cosas, básicamente. El yo pensante y el yo observante. El yo pensante es el de las palomitas. Y el yo observante es inocuo. No juzga. El yo pensante está lleno de reglas, de juicios, de comparaciones, de lo que está bien y lo que está mal, de cuanto más te implicas en tus pensamientos, del yo pensante menos cosas haces. ¿Vale? El yo pensante viaja en el tiempo, se enreda en el pasado, se enreda en el futuro, viaja en el espacio,
aquella cosa que me hizo, que... ¿Veis las palomitas? Le encantan las alertas y las amenazas. ¡Ah! Que mi hija llega tarde, que le ha pasado algo muy gordo. El yo pensante. Un poco su idea es dar señales de alerta para que te pongas en acción a hacer cosas. El problema es que nos dan alertas para que las que luego no hay que actuar. ¿Vale? Y ahora os presento al yo observante. Este no piensa, es responsable de la atención, de la concentración y de la conciencia. No se cansa. Y es constantemente invadido por el yo pensante. Esta es esta sensación que contempla las cosas con un poco de paz, no juzgo, no cambio, no juzga, no valora, no observa, no viaja en el tiempo, no opina, no interpreta, simplemente acepta. Cerrad los ojos y os voy a pedir que observéis los pensamientos que os llegan a la cabeza. No os enredéis con ellos, los miráis y los dejáis pasar. Simplemente lo veis, lo dejáis pasar, lo contempláis, ni lo juzgáis, ni es verdad, cuando salga aquí tengo que recoger no sé qué. No, puedo recoger no sé qué, lo dejo pasar. Y lo contemplo. Y veréis cómo pasa de un tema a otro, sin ningún razón ni sentido. No juzguéis los pensamientos que tenéis, no los valoréis, no si son buenos o malos, son... ¿Vale? A ver, experiencias. ¿Os habéis puesto en la piel del yo observante? Yo perdí esos pensamientos. ¿Los has perdido? Sí, yo tampoco. He dejado de tener pensamientos. ¿Cómo? ¿Has dejado de tener pensamientos? Es imposible eso. Estamos escuchando todo. Igual que yo. A lo yo mejor me tenía que tampoco haber callado. pensaba. ¿No has pensado en nada? Te estaba Es que no escuchando, lo- no sé, o al que no estoy Vamos a hacer otra vez, concentrada, no sé. me parece bien, le tenía que haber callado, perdóname. Vamos a volver a hacerlo un minuto, en silencio. ¿Os habéis hecho una idea? ¿Sí? ¿Para alguien es la primera vez que observa lo que piensa? ¿Qué me decís? ¿Qué experiencia? ¿Es nuevo? ¿Esto estáis acostumbrados a hacerlo? No, es la primera vez, no sé. ¿Y qué te ha parecido? Pues que he pensado muy pocas cosas. Que no sé Que de por qué. verdad, que no las... Me han pasado 3 o 4 cosas, pero me he quedado así. Pues, observando un poco. ¿Quién ha notado las palomitas? Pa, un tema. Yo, todo aleatorio, me veía con todo, o sea, ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? La idea es que si yo tengo aquí un smiley face, este está pensando, soy, ¿qué le pongo? Soy, ¿qué le puedo poner? No, algo negativo. Mira que sois cansinos. El cansino es una cosa que siempre dedica uno a los demás. Nunca a sí mismo. Es verdad. Vale, Sí, claro. pues este está pensando que soy cansino. El yo observante está pensando, está mirando que este está pensando que es feo. Y después habría otro, que sería, no lo quiero complicar más, que sería uno que se da cuenta que está observando
que está pensando, pero esto es la conciencia, ya no me quiero meter más en esto. Pero sí, habéis visto, observar los pensamientos. ¿Sí? ¿Os dais cuenta de que si sois capaces de elevar a la consciencia lo que pensáis, podéis actuar? Eso es la difusión. Cuando yo me doy cuenta de qué es lo que estoy pensando, y ahora actúo. Normalmente acepto. De entrada. Y si puedo expansionarme, me expansiono. A mí me ha pasado, o no sé si en el caso, Sí. de grabarme jugando al tenis Sí. y verlo en el que juego. Exacto. Pensar que juega bien, grabarme y decir, joder, pero es que es lamentable. Y verme ahí y yo pensaba que era un crack. Entonces ya no... Qué bueno, pues exactamente lo que has tomado Sí, sí. es conciencia de cómo lo haces. Pues con los pensamientos podemos hacer lo mismo. Por eso hablo de pantalla de televisión. ¿No habéis tenido un poco esta experiencia? Si no lo habéis tenido, no os preocupéis, se entrena. Lo que os garantizo es una cosa, es que no existe eso de no pensar en nada. No, soy consciente de lo que pienso. Cuando soy consciente de lo que pienso, lo acepto. Y cuando lo acepto, ¿qué hago? Cambio. Todavía no quiero. El yo observante solo funciona en el aquí y ahora, en el presente, que es donde hay que hacer las cosas, porque en el pasado ya no se puede hacer, y en el futuro tampoco. Se tiene que hacer en el aquí y ahora. Por eso hay que estar presente en el aquí y ahora. Y hay que observar los pensamientos de manera que los traiga de aquí y ahora. Esto se entrena. Ya sé que, pero es como si os digo cómo se monta en bicicleta, y me dice, es imposible. O sea, que una bicicleta que no se tiende sola, no se tiene sola, entonces pero ahora voy yo, me pongo encima, me pongo a pedalear, ¿eh? Y va y no se cae, ¿no? Me estás tomando el pelo, ¿no? Bueno, pues esto es parecido. Los valores. No me voy a entretener mucho en esto. Los valores son esas creencias profundas que para nosotros son importantes. ¿Vale? Son los que nos llevan a ser como nosotros queremos ser. ¿Quién conoce sus 5 principales valores? ¿Nadie? Mira, ¿Habéis pensado sobre eso? no me lo planteo. ¿Qué es lo que os mueve en la vida? ¿Qué es lo realmente importante para vosotros? ¿Qué es lo que... ¿Cómo queréis vivir? Todo el mundo lo... Pero intuitivamente, ¿no? Os recomiendo que hagáis el ejercicio de sacar vuestros valores. Yo como coach es de las primeras cosas que hago. El hacerte consciente de tus valores. Porque en cuanto yo reconozco mis pensamientos y los pongo al lado de mis valores, ¿qué me va a pasar? Que me voy a poner en dirección hacia. Este es otro vídeo que también lo podéis ver. Es un vídeo que es otra metáfora, que son un tío que conduce el autobús y entonces le entran unos bacarras en el autobús. Y entonces pues le empiezan a chantajear. Y oye, llévanos a donde... Si nos llevas a donde decimos, no te damos la murga, no sé qué. Su autobús, la metáfora es que yo, cuando tengo esos pensamientos que me distorsionan, me chantajean a ir hacia donde, si yo me creo que soy feo, pues no salgo a la discoteca a ligar. Este pensamiento le está chantajeando. Entonces
le lleva en la dirección por donde, hasta que se dice, se acabó. No os voy a echar del autobús, os dejo estar, pero voy a donde yo quiero. Y donde yo quiero, tiene que estar necesariamente vinculado a mis valores. ¿Qué son mis valores? ¿Qué quiero? ¿A quién me dirijo? ¿Quién es importante para mí? ¿Para quién estoy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero estar dentro de 5 años? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Tenemos que hemos reconocido los pensamientos, tenemos que los aceptamos, tenemos unos valores y tenemos la acción comprometida. Las acciones son fundamentales porque son el cambio en el entorno. Lo demás está en el ámbito de mi cabeza, de mi pensamiento, no he cambiado nada. Bien, he reconocido mis pensamientos, he reconocido que me hacen polvo, que me fastidian, que no sé qué. ¿Y ahora qué? Tendrás que cambiarlo. Y solo hay una manera de cambiarlo. La acción. Y las acciones que tomemos deben ser consecuencia de lo que queremos ser. Y alineados con los valores. No hay nada que haga sufrir más que los conflictos de valores. Y creedme, cuando tengáis una situación angustiosa que no sabéis qué decisión tomar, buscad dónde está vuestro conflicto de valores. Empezaréis a encontrar la solución. Y priorizarlos. Lo único que controlas de verdad son tus acciones. Ya hemos dicho que los pensamientos no los controlas, son tus acciones. Y lo que os he dicho antes, casi todas las acciones que ahora te parecen normales, en algún momento te parecieron difíciles. Andar, hablar, montar en bicicleta. Y podíamos seguir, ¿verdad? Vale. Esto es lo que llaman la matriz del acto. Si yo eso que nos gusta mucho, ponemos en un eje de coordenadas, nos gustan mucho a los economistas, poner ejes de coordenadas las cosas. ¿Os acordáis el dibujo del primero que era el hacia y el aleja y tal? Pues yo eso lo pongo en un eje de coordenadas. Si pongo en otro eje de coordenadas, o en el eje de las abscisas, mejor dicho, la parte de hecho más interpretación igual la experiencia, aquí va el hecho, lo que yo puedo contrastar contra mis 5 sentidos, o con mis 5 sentidos. En esta parte, mi realidad mental. Y en esta parte, las cosas que me permiten ir hacia donde, hacia cómo quiero ser. Y la parte que nos alejas, tenemos los cuadrados. Lo que me lleva hacia donde yo quiero en el ámbito son mis valores. Y las metas son las acciones que yo hago que me llevan a donde yo quiero. La diferencia esencial entre valores y metas es que las metas se alcanzan, se consiguen, y los valores se viven. Nunca llegas a ningún sitio viviendo un valor. Y lo que haces es cambiarlos, porque los valores también cambian. ¿Vale? Aquí tenemos en la realidad mental pensamientos que nos fastidian, los que nos enganchan, miedos, ansiedades, complejos, malos rollos, malas contestaciones, etc. Y en el ámbito de la actuación, aprender, rectificar, acciones que, por ejemplo. Yo el otro día fui a Media Market a devolver una tapa de iPad que regaló a mi mujer, no le gustó. Y fui con los niños y había una cola tremenda. Pedí la vez en la cola. Y luego salí, porque los niños estaban en el coche. Cuando volví, pues yo esperé mi turno. Cuando llegó mi turno, pues hice la devolución. Entonces llegaron
dos chicos grandotes, de formas un poco más violentas de la adecuada, decir que yo me había colado, que yo tenía que esperar la cola y que no me tocaba, y me apartaban de la cola. Me sentí frustrado, o sea, me sentí además entre ese sentimiento de que me llamé la atención delante de mis hijos y tal, y luego pues, la injusticia, y no reaccioné de la mejor manera posible. Me pasó esto y reaccioné aquí. ¿Sabes? Cuando fui capaz de entender que que tampoco era para tanto, o sea, que yo luego miré a los de la cola y les dije, ustedes saben que yo... Y dijeron, sí, este señor ha pedido la vez, tal, y se aclaró todo, pues todos nos calmamos un poco y tal, pero cuando me di cuenta de esto, de que, joder, mis pensamientos, que me van la atención delante de mi hijo, que no sé cuántos, tal, fui a pedir perdón por la sobrereacción. Creo que me pasé de la reacción. A mí eso no me interesaba sentirme así. Volví a mis valores y fui a pedir perdón para vivir de manera más de como me gusta ser y como quiero ser. No siempre lo consigo, tengo que decir. Que nadie diga, ¡qué fenómeno este! Pero por una vez que lo conseguí, dejadme que os lo cuente para que se me quede en la cabeza y lo repita la próxima. La próxima vez lo que tengo que hacer es darme antes cuenta qué me estoy sintiendo para simplemente de buenas maneras decir, mira, yo tengo mi idea y me toca... Bueno. Vamos a ver. Esto, ¿qué aplicación tiene a Thinking? Y a mi proceso en Thinking os preguntaréis muchos. En el ámbito mental, lo que yo tengo que trabajar es la conciencia y la ruptura. La conciencia de qué estoy pensando y la ruptura. En el ámbito de las cosas que hago, tiene que ser la mesura y la vigilancia. La mesura es bien físico, es la cantidad de alimento que me tomo. Y la vigilancia, pues es las 5 tomas, la distancia adecuada. Esto me ayuda a mi meta, que es la nueva relación con la movida, que al final es lo que estoy buscando. ¿Dónde están los pensamientos que me alejan de cómo quiero ser? Por un día va, no pasa nada. Si ya he adelgazado lo suficiente, ya estoy bien. Ya lo adelgazaré. Hoy me lo merezco, he tenido un mal día. ¿Vale? Y me lleva ¿a qué? A las transgresiones, a los atracones, a lo que sea. Es verdad que estos son conceptos que trabajamos en Thinking y que detrás hay valores. Y os sorprenderíais cuando hablamos en los grupos y trabajamos con valores, ¿qué valores hay detrás de aquí? Valores que ni sospecharíais. El que sale con muchísima frecuencia, además de la salud, como es evidente, es el de la honestidad. El que ha entrado en un proceso de estos sabe que se está engañando a sí mismo para hacer algo que quiere hacer, que le pide el cuerpo, pero que no le lleva donde él quiere. La honestidad, la salud, la disciplina, no sé, los valores que tienes. Entonces, ¿veis un poco la idea, no? Sí. Entonces, si hablamos de flexibilidad psicológica, de observación, de curiosidad, de apertura de mente, de aquí y ahora, de respiración, de atención, de no juzgar, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Tolerancia. Algo que se hace aquí en Thinking, que tú estabas el otro día en una sesión, tú también. ¡Anda! El El mindfulness.
¿Queríais saber cómo se puede empezar a vivir todo esto? Leyendo los martes. El mindfulness. El mindfulness es una técnica que pretende desarrollar todas estas capacidades de las que hemos estado hablando. Y es su razón de existir. Si me permitís brevemente, el mindfulness, para el que no lo sepa, ¿quiénes hacen mindfulness aquí? Martes cada... Os animo de verdad a que... Porque el mindfulness empieza por estas sesiones. Y luego viene el mindful eating. ¿Quién hace mindful eating? Nada. Bueno, Sí, yo solo. Y además del mindful eating está el mindful walking. Y está el... Yo lo hago mucho cuando salgo a correr. El mindful walking. O running. Y está el mindful running, y está el mindful working, y está el mindful cooking, y está el mindful... You name it. Living. Living. Vivir con el aquí y ahora. Vivir con el yo observante, dándose cuenta de las cosas que no me llevan a nada. Aceptándola con curiosidad, sin creerme sin creerme todas las cosas que me plantea mi cuentacuentos particular. ¿Vale? El mindfulness no es, como dice, no es un sistema de relajación. Es de presente, aquí y de ahora. La relajación es pasar de un estado a otro. Esto no pretende que pases a ningún estado. Pretende que te armonices con tu presente, con tu yo observante, que te aceptes tus pensamientos, tus ideas. No es ni una distracción, ni la mente en blanco, ni evitar, ni pensamiento positivo. Es simplemente estar abierto y aceptar lo que me pasa. Vale. Me encanta este dibujo de lo que es. Aquí hay un señor y un perro. ¿Vale? Esto es lo que ve el señor. Gracias a su yo pensante. ¿Vale? Y esto es lo que ve el perro, que no tiene yo pensante. Y así es como tenemos que ver nosotros. Y está mindful o mindful. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, "Turn the TV down, please," and nothing would happen. So I would get louder. "Turn the TV down, please." Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, "Jake, who's that with you?" And my son would say, "Nobody." Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotel she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, "I brought you this." It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, "With admiration for the greatness of what you are building,
when no one sees. You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, why are you spending so much time on something no one will ever see? And it's reported that the builder replied, because God sees. They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work, they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again, because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will. At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, you're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand-bakes a turkey and she presses all the linens. Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, you're going to love it there. It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. El vídeo es un homenaje a las mujeres. Normalmente no hay tantos hombres como hoy en las sesiones. Y yo creo que os vais a sentir muy identificados. Va sobre la significación y cómo una persona le da significación a los hechos. Le da una significación desde el punto de vista religioso. No os quedéis con la anécdota. A mí me da igual que sea religioso, que sea Buda, que sea filantrópico, que sea unión con la naturaleza, con los animales. Es el significado que una persona le da a las cosas que le pasan.